Mi grupo está conformado por Stephanie Enciso, Yulisa Orozco, Sara Yolis y mi persona Stephanie Pérez. Yo les voy a hablar sobre la psicología, el origen de la psicología humanista. La psicología humanista nace oficialmente en Estados Unidos en 1962 por un grupo de psicólogos pensadores progresistas de la época que declaran su voluntad al desarrollo de un enfoque nuevo que trascendiera a un determinismo, las fragmentaciones de los nuevos modelos del psicoanálisis y el conductismo. El anhelo era entonces desarrollar una nueva psicología que se encargue de la subjetividad y la experiencia interna del ser humano como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, la percepción o el lenguaje, sino que contemplar al ser humano como un objeto luminoso de estudio y asimismo realizar una nueva disciplina que se encargue de investigar los fenómenos más positivos y sanos del ser humano, como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico, sobre todo el arte del ser uno mismo, porque de allí debía provenir el sentido de respeto y la responsabilidad. Desde ese núcleo del ser surge un camino del existir sano, sabio, equilibrado y pleno. La autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Principales autores de la psicología humanista. Existieron tres, pero el principal fue Abraham Maslow. Maslow empieza a resaltar la importancia de la experiencia vital propia de cada persona, por encima de un medio único aplicable a todos por igual. De esta manera, el concepto de subjetividad comienza a cobrar un significado propio y vinculante dentro de las perspectivas humanas de los ámbitos de tratamiento psicológico. Fue también quien introduce el término autorrealización para designar a este impulso vital propio del ser humano, vitales, las cuales desarrolla su teoría explicativa piramidal. La pirámide de Maslow establece una jerarquía que contempla diferentes de necesidad, partiendo de las más básicas situaciones hasta llegar a la cumbre donde se encuentran las llamadas necesidades de desarrollo o autorrealización. Autorrealización en el momento en el que el momento del proceso del crecimiento, muchas reacciones o interpretaciones personales son llamadas también como problemas. El segundo autor sería Carl Rogers. Por su parte, Rogers desarrolla esta perspectiva centrada en el cliente. Desde esta perspectiva se emplea el papel de la temperatura y se proporciona una relación más directa con el cliente, de tal forma que se establece una relación mucho menos directa y más cercana consigo mismo. Asimismo, se contempla al ser humano como un ser capaz de hablar de su interior, en su interior los recursos necesarios para poder equilibrar su vida en el contexto donde se facilita esta búsqueda. La terapia sirve como vía de acceso a la sabiduría interior de cada persona, que puede permanecer dormida en diferentes momentos de intensibilidad, de desconexión o situaciones de estrés. Por último, pero menos importante, me gustaría destacar al autor Fritz Perls como fundador de la terapia de la Gestalt,
ubicada dentro de la corriente humanista. Este autor introduce perspectivas muy interesantes y que se utilizan en el campo del crecimiento personal. Parte de su disciplina psicológica se sustenta en la importancia de las siguientes ideas: el aquí y el ahora, el darse cuenta y la aceptación. Bueno, ahora le hablaré sobre la idea central o esencia de la psicología humanista. La psicología humanista se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que todos los seres humanos somos innatamente buenos. También se centra en el estado adaptativo holístico de las acciones de los comportamientos de un organismo. Cada persona o su comportamiento es único y debe ser resuelto en términos de su propia visión objetiva, consciente del mundo. Los psicólogos humanistas no se observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador, sino también a través de la persona que actúa o piensa. Entienden que el comportamiento humano no puede separarse de los sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal. Se centran en la libertad, el potencial y la creatividad humana. Del hombre según este enfoque. Este enfoque llama al hombre como un ser libre, responsable, cuyo impulso innato de autorización lo impulsó a perfeccionarse, siempre y cuando no se le impida el ambiente. Abraham Maslow y Carl Rogers son dos destacados exponentes de este movimiento y rechaza las suposiciones determinadas. Rogers son los dos destacados exponentes de este movimiento y rechazan las suposiciones determinadas del psicoanálisis y del conductismo. Y también este enfoque ve al hombre como un sujeto y no como un objeto. Gracias. Hablar de las diferencias del enfoque conductual y analítico. Estas han apuntado hacia objetivos muy diferentes. Definen algunos conceptos básicos como conducta o mente de forma muy distinta. El psicoanálisis se centra en la parte consciente de la mente, basándose en las ideas de su creador Sigmund Freud, con los conceptos del ello, el yo y el superyo. En cambio, que el conductismo estudia la forma empírica posible de la mente humana a través de la conducta y buscan una explicación científica. Para este enfoque, la conducta es la capacidad de asociación entre los tipos de estímulos y la respuesta que se puedan dar a estos. Técnicas de intervención del enfoque o psicología humanista. Entre estas tenemos la entrevista, ayuda personalizada al sujeto con problemas. También tenemos las pirámides de Maslow, acerca de la motivación humana. Técnicas de psicoterapia breve, llamadas de emergencia, entre ellas tenemos la orientación, consejería y se usa en casos de depresión y ansiedad, entre otras. Técnicas de psicoterapia profunda son útiles especialmente en casos de neurosis, fobia e histerias y otros trastornos. Regresión terapéutica es muy útil para conseguir la mejoría o eliminación del trastorno psicológico. Se invita al paciente a intensificar sus síntomas, con lo que se cambia el sentido de su aparición. La reflexión o entrenamiento para no prestar una atención inadecuada al síntoma. El cuestionamiento por medio de preguntas de las interpretaciones del paciente. Y por último, la biblioterapia. Sugerencias de lecturas relevantes al momento existencial o problemática del paciente.
identificar su síntoma, con lo que se cambia el sentido de su aparición. La reflexión o entrenamiento para no prestar una atención inadecuada al síntoma. El cuestionamiento por medio de preguntas de las interpretaciones del paciente. Y por último, la biblioterapia. Sugerencias de lecturas relevantes al momento existencial o problemática del paciente.